vamos a empezar con este primer módulo de clientes, el primero de formación tal cual, de lo que es Howsit. Siempre, como siempre, si os podéis mantener muteados y con la cámara mucho mejor. Al final en la grabación no saldréis porque él solo marca la... Bueno, la grabación solo pone la persona que está hablando, ¿vale? Empezamos con este módulo de clientes, que al final es la base del trabajo, ¿de acuerdo? Es donde empieza el trabajo y donde hay que empezar a trabajar para conseguir resultados. Para los que no me conozcan, porque creo que hay alguien nuevo por aquí, yo soy José Antonio Almeda, soy del Departamento de Desarrollo de Agentes de Howsit, y ahí tenéis mi información de contacto por si os surge cualquier duda o me queréis contactar para cualquier cosa en privado. ¿Qué veremos hoy en el módulo de clientes? Sobre todo, la idea es que sea una sesión bastante cronológica, ¿vale? Que vayamos paso a paso de dónde salen los clientes, a qué hacer con ellos y a dónde dirigir esos clientes. Entonces, veremos las fuentes de esos clientes, el tema de las solicitudes, qué son y cómo funcionan, la calificación de los clientes, el hacerles una propuesta de vivienda, coordinación de visitas y también, aunque no tengáis la aplicación todavía, os daré algunas explicaciones sobre cómo gestionar dentro de la aplicación un cliente. Vale, vamos a hablar con clientes. Sobre todo, y hago el recordatorio, cuando yo hablo de clientes, hablo de clientes buscadores, futuros inquilinos, ¿vale? Para que tengamos la terminología clara. ¿Cuáles son los pasos para cerrar un alquiler? Pues al final os dejo este diagrama, que es os puede parecer un poco demasiado ahora mismo, pero os lo dejo aquí, sobre todo por si luego queréis volver a ver el vídeo, y también haremos un repaso antes de terminar la presentación a este diagrama. ¿Un cliente qué es? Al final un cliente es una persona que tiene una necesidad concreta de vivienda. Es decir, una persona que busca casa o piso para dedicarlo a vivir en él de manera permanente, ¿vale? Normalmente esa persona es bastante fácil es bastante fácil saber que es un cliente porque te lo comunica bastante rápido o de manera bastante implícita, pero no es un cliente como en otros negocios que está bastante escondido. Pero tenemos que ser capaces, como decía en el módulo anterior, de atraer a esos clientes. ¿De dónde los podemos atraer? Pues, por ejemplo, de Facebook y de redes sociales. ¿Por qué pongo esta primera? Porque desde Howsit hemos dado con esta herramienta que se viene usando ya desde la empresa matriz de Malta, que es el hecho de usar Facebook y redes sociales. Al final es una herramienta muy potente que yo, que he trabajado en otras empresas de la industria, no se utiliza. ¿De acuerdo? Y es bastante raro encontrar a agencias inmobiliarias que utilicen esta herramienta, que al final es muy potente, porque al final Facebook se ha quedado como la página de anuncios más grande del mundo y es muy potente porque tiene apartados como Marketplace, tiene apartados como los grupos, donde nosotros nos podemos publicitar de manera a un coste que puede ser prácticamente cero y conseguir un feedback, una repercusión en el que sean los mismos clientes los que nos contactan, ¿vale? Para hablar de esto en más detalle ya están los módulos de Facebook y redes sociales. Otra fuente de clientes que tenéis dentro de la aplicación, ¿vale? Dentro de la aplicación hay una pestaña de clientes, como podéis ver, las pestañas están justo abajo. Y también dentro de esta pestaña de clientes está la pestaña de disponible. La pestaña de disponible, que también es conocida como Free for All, porque así se dice en inglés, es una bolsa de clientes que tenéis disponibles para asignaros. Al final, en Howsit las propiedades son libres para utilizar y que vosotros llevéis a vuestros clientes para cualquier houser. Es decir, cualquier houser puede llevar a sus clientes a cualquier propiedad. No hay una limitación de qué propiedades podéis trabajar y cuáles no. Lo que sí es exclusivo de cada agente son los clientes. Es decir, que si Candela tiene un cliente y está trabajando con él, Andrés, por ejemplo, no puede
ofrecerle, no puede contactar con él, no puede ofrecerle otras viviendas, ni puede agendar visitas, ni puede cerrar ningún trato con ese cliente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo os facilitamos esos clientes? Pues a través de la aplicación, de diferentes fuentes, como por ejemplo los portales en los que Houseit publica de manera regular los pisos en los que tenemos permiso del propietario para publicar, pues Houseit con su cuenta y su imagen los publica en los portales más importantes y los clientes que mandan solicitudes pues se vuelcan o automática o manualmente a la aplicación. ¿De acuerdo? Esos clientes están dentro de esa lista ordenados por orden de entrada, ¿vale? Que es la fecha de consulta que veis aquí en la primera captura, justo debajo del nombre. Esa fecha de consulta es la fecha en la que entró la solicitud de ese cliente. Y también tenéis una serie de filtros, que es ese botón o ese icono que veis justamente al lado de donde pone disponible para todos. Y dentro de la aplicación le dais a esos filtros, podéis filtraros por 3 parámetros principales, que son zona, precio y número de habitaciones. ¿Vale? Por ejemplo, el precio es muy fácil. Podéis poner un precio máximo o un precio mínimo. El número de habitaciones también. Ponéis el número de habitaciones, de dormitorios, del piso del cliente que estéis buscando. Pero sobre todo en la zona es importante que sepáis que dentro de cada una de las ciudades, las zonas están marcadas por distritos. Y fuera de las ciudades, pero en el entorno de Valencia, Barcelona y Madrid, están divididas en municipios. ¿Vale? Por ejemplo, pongo un ejemplo aquí de Barcelona. Dentro de Barcelona estarán los distritos de Ciutat Vella, de l'Eixample, de Gracia, que son distritos, no barrios, son un poco más grandes que unos distritos, pero también están los distritos de los municipios de alrededor. Gavà es una zona concreta, Castelldefels es una zona concreta, Sant Cugat es una zona concreta, o por ejemplo en Madrid, Chamartín es una zona concreta porque es un distrito dentro de Madrid, que es la ciudad principal, pero luego a lo mejor Getafe también es una zona concreta, ¿vale? Porque es un municipio que queda fuera de la ciudad principal. Sobre todo, estos filtros para lo que os sirven es para encontrar un cliente que de manera previa se adapte bastante a lo que vosotros queréis trabajar. Si vosotros ponéis el foco en una propiedad y queréis trabajar una propiedad concreta, a lo mejor una propiedad que habéis trabajado o que habéis captado vosotros, pues filtráis por las características que tiene esta propiedad para que la aplicación os muestre solamente los clientes que a priori buscan algo como lo que vosotros estáis trabajando. ¿De acuerdo? Y también es importante que sepáis que esos clientes que vienen de esos portales vienen porque nosotros publicamos en esos portales como Houseit, como empresa, pero vosotros no podéis publicar en portales inmobiliarios generalistas como Fotocasa, Habitaclia, Idealista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si al final solamente los que estamos aquí, que somos a lo mejor 12, 13, si todos publicamos los mismos pisos porque vemos que es una buena oportunidad, al final el propietario entra en Idealista y ve que su piso está multiplicado y publicado 12 veces. Y eso no le gusta al propietario. ¿De acuerdo? Sí que podéis publicar, por ejemplo, en Facebook, ¿vale? Y ya os enseñamos cómo hacerlo, pero en los portales generalistas no, ¿vale? Ya se encarga Houseit de publicarlo, de darle promoción suficiente a esos anuncios para que nos entren clientes que luego vosotros los podáis asignar. Sí, Andrés. Perdón. Es que tenía una duda justamente de ahí. Estaba leyendo en las políticas que puedes tener al principio un máximo de 10 leads y una vez que se concreta, no sé, una operación, se sube ese máximo a 20 leads. Correcto. Por agente, ¿no? Correcto. Vale, esa era una duda. Y la otra es, no sé si exista algún como promedio de los leads que hay al día o por semana, por ciudad. Por ciudad, el promedio de entrada de leads suelen ser unos 10. Unos 10. Vale. Disponible para todos. Vale, y ahí, por ejemplo, ¿cómo se
se delimita quién puede tomarlos o es quien llegue primero? Es que llegue primero, el primero que... Porque al final lo que a nosotros nos interesa es que, y por ejemplo en Valencia es así, la lista disponible para todos esté vacía. Porque eso significa que cualquier cliente que entra rápidamente va a ser trabajado por un agente. Vale, ok. Eso desde Houseit es lo que nos interesa. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Pero lo que también puedes decir, vale, a lo mejor si somos 15 agentes y entran 10 leads, yo solamente puedo trabajar con un cliente al día o menos. Pero Ok. eso no es así. Vosotros también tenéis la capacidad de meter a clientes nuevos que habéis conseguido a lo mejor desde Facebook y meterlos dentro de la aplicación para trabajar con ellos. ¿Vale? Al final, Vale. disponible para todos también es para que, uno, podamos canalizar todos los clientes que nos entran como cualquier otra agencia y que vosotros como agentes trabajéis con ellos, pero también para facilitaros esos primeros clientes ya con más información previa para que, sobre todo los que empezáis, os sea más fácil trabajar con ellos. Perfecto. Gracias. También, ¿de dónde podéis sacar clientes? Además de disponible para todos y las redes sociales, de alianzas estratégicas, actividades diarias y redes de contactos. Por ejemplo, si encontráis una persona, por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa en recursos humanos que trae a mucha gente del exterior, y esto en las ciudades en las que estamos es bastante habitual, pues eso puede ser una alianza estratégica porque vosotros podéis ofrecer como una solución de vivienda para esas personas que acaban llegando. ¿Vale? Entonces, porque esas personas normalmente vendrán a un puesto nuevo, que vendrán desde fuera y necesitarán a alguien que les ayude. Y el hecho de establecer esa alianza estratégica con esa persona, que es un foco de clientes potenciales, os da valor. ¿Eh? También actividades diarias. Yo siempre digo que ser agente inmobiliario es un trabajo de 24 horas. Y además hay muchas veces que lo más divertido es eso, que cualquier oportunidad de negocio te puede salir en cualquier parte, en cualquier momento. Pero sobre todo hay que darse a conocer. Cuando vosotros conocéis a alguien, por ejemplo, bueno, ahí entran las actividades de cada uno. En cualquier actividad que realicéis de ocio, cuando saléis a tomar a un bar, cuando conocéis a gente, cuando saléis a pasear el perro, si vosotros os dais a conocer como alguien que, o en vuestro grupo de amigos, y hablaré de eso a continuación, y os dais a conocer como alguien que trabaja en los alquileres, seguro que esa persona o alguna persona de ese grupo o está buscando alquiler o conoce a alguien que está buscando alquiler. O, mejor aún, os puede darse la casualidad, y por ejemplo a mí me ha pasado más de una vez, de daros cuenta de que una persona con la que hacía mucho que no hablabais se acaba de comprar un piso como inversión y quiere ponerlo en alquiler. O tiene un familiar que acaba de heredar un piso y lo quiere poner en alquiler. Pues todo eso puede salir, por supuesto, y sale, pero obviamente quedándose uno en casa y no hablando con la gente y no presentándote en el momento oportuno como una solución o como un agente de especialista en alquileres, pues no sale, ¿vale? Entonces esas son las actividades diarias. Esas pequeñas interacciones sociales, pues ser un poco más abierto, reforzarlas un poco más para luego presentaros como una solución en algo específico que son los alquileres. Y luego está la red de contactos. Al final, como os decía en el módulo anterior, lo que estáis haciendo es emprender. Y siempre se dice que tus primeros socios, tus primeros clientes, tus primeros partners siempre son tu familia y amigos. Pues dar a conocer también en qué os habéis metido, qué es lo que habéis empezado a vuestros familiares y amigos, porque igual ellos no lo necesitan, pero os pueden recomendar porque ya hay una confianza con vosotros y os pueden ayudar en ese sentido. Seguro que hay alguien, por ejemplo, estoy seguro de que hay gente que vendrá o llevará poco tiempo, alguno de vosotros llegará poco tiempo de Barcelona o en España, haya venido de fuera y está pensando ya en que puede ser una solución para otra gente que venga de su país de origen y que esté buscando también alquiler. Estoy seguro. Entonces, todos esos clientes que vienen de esas fuentes, dentro de la aplicación, se convierten en solicitudes. No es lo mismo un cliente que una solicitud. Importante esto. Un cliente puede ser una entidad siempre hablando dentro de la aplicación, claro. Un cliente es simplemente una persona dentro del sistema, dentro de la plataforma, dentro de la aplicación. Pero si ese cliente tiene
una necesidad y está buscando algo concreto, eso que está buscando es una solicitud. En inglés y dentro de la aplicación aparece también como lead, L-E-A-D, que es lo que decía antes Andrés, que son esas solicitudes que uno puede trabajar. Y lo que tenéis aquí, sobre todo en la captura de la derecha, es el aspecto que tiene una solicitud dentro de la aplicación. ¿De acuerdo? Lo primero y me voy a centrar un poco en explicar lo que es. Lo primero que tenéis es el nombre de ese cliente para que sepáis con quién estáis trabajando y a la derecha tenéis el botón de contactar, un botón que os facilitará o llamar o contactar por WhatsApp con ese cliente. ¿Vale? Aquí me gustaría hacer una pregunta un poco más colaborativa. ¿Qué pensáis que es mejor a la hora de contactar por primera vez un cliente? ¿Si la llamada o el WhatsApp? ¿Alguien me lo puede escribir? La llamada, correcto. Me alegro de que deis con la respuesta correcta, porque al final, incluso más que la llamada, puede ser de más calidad aún el contacto cara a cara. La idea es que, por lo que estamos trabajando nosotros siempre, es con personas y transmitimos información. Muy bien, Noelia, es mejorar la calidad comunicativa lo antes posible. Y obviamente siempre va a ser mejor hablar en persona con un cliente que mandarle un WhatsApp o un correo electrónico. ¿Vale? Luego está el círculo de estatus, que es ese círculo dividido en 4 que veis arriba a la izquierda. ¿Vale? Ese círculo lo que marca son las 4 fases en las que puede estar un cliente durante todo el proceso hasta encontrar piso. La fase básica es lead reclamado, o el estatus básico es el de lead reclamado. Luego, visita planificada, es decir, cuando coordinamos y hemos agendado una visita en un momento y un lugar concreto con ese cliente, pasa a estar en el estatus de visita planificada. Cuando ese cliente nos deja un depósito, una paga y señal y hace una reserva por un piso, pasa a ser oferta recibida. Este es el estatus. Y cuando ya hemos firmado el contrato de alquiler, es añadir transacción o operación cerrada. ¿De acuerdo? El temporizador de 72 horas, que es algo que siempre trae un poco de miga, que es ese contador en amarillo o en dorado que veis a la derecha. Es un contador de 72 horas, que lo que marca es el tiempo en el que vosotros vais a tener en exclusiva a ese cliente. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando ese contador llegue a cero, esas 72 horas lleguen a cero, ese cliente lo vais a perder y va a volver a la lista de disponible para todos, para que otro agente lo coja y lo trabaje. ¿Eso significa que tenéis solamente 72 horas para trabajar con ese cliente? No. Ese contador se puede resetear de varias maneras, que ahora os explicaré. Luego, justo debajo tenéis el botón de pausar temporizador. También, si os habéis leído las políticas, veréis que en un máximo de 3 clientes que tengáis en exclusiva, a 3 clientes les podéis pausar el temporizador. ¿De acuerdo? Es decir, que ese temporizador se pause, que no siga bajando. Segundo. Vale. Es lo que yo llamo siempre bloquear un cliente. ¿Vale? Hay clientes que tienen cierta importancia y que es interesante que no los perdáis de ninguna de las maneras. Pues para eso está el botón de pausa del temporizador. Y luego está justo a la derecha el botón de actualizar estatus, ¿vale? Que simplemente cada vez que queramos avanzar, y muy importante esto, solamente se puede avanzar en el círculo de estatus del cliente, pues apretaremos ese botón y podremos cambiar el estatus del cliente. Además de otras cosas que ya os explicaré más adelante. Justo debajo lo que tenéis es en ese cuadrado azul claro, son los detalles del lead, es decir, los detalles de la solicitud. ¿Vale? Que al final son los 3 parámetros básicos, además de un poco más de información de lo que está buscando el cliente. Esto es como si vas a un restaurante y el camarero te toma nota, pues esa nota que te hace el camarero conforme lo que tú pides, eso es este cuadrado azul. ¿Vale? Ahí la información que tendréis es la fecha en la que entró y también la hora en la que entró ese cliente. ¿Eso qué información nos puede dar de valor a la hora de trabajar con ese cliente? Que sea un cliente con el que, podremos saber
a qué hora entró y, por lo tanto, a qué hora estaba buscando piso. Entonces, puede ser una hora propicia para llamar y contactar con él, ¿vale? Y además podemos determinar si la solicitud es muy reciente o es muy antigua. Luego podemos ver la zona o zonas en las que esté buscando ese cliente, el parámetro de precio, que al final es un rango, precio mínimo y precio máximo, aunque os podéis encontrar con clientes que realmente tengan un parámetro mínimo o un parámetro máximo. Y el número de dormitorios que está buscando. Y luego está el cajón de comentarios del cliente, es decir, información extra que haya dejado ese cliente, ¿vale? Que dependiendo de dónde venga y la calidad que tenga ese cliente previa a que nosotros le contactemos, será más o menos información. Todos estos detalles, toda esta información, muchas veces vendrá, sobre todo si es un cliente que cogemos de disponible para todos, será información que venga por defecto. Venga por defecto al inmueble por el que ha mandado la solicitud del cliente. Por ejemplo, un cliente entra en nuestra página web, ve una publicación que le gusta, ve un piso que le gusta y nos manda una solicitud. Pues esa solicitud va automáticamente disponible para todos con los parámetros de ese piso en concreto, ¿vale? Lo que nos dirá es, este cliente busca esta propiedad concreta y, por lo tanto, la aplicación interpreta que lo que está buscando es, en la zona en la que está ese piso, por el rango de precios en torno al cual está el precio de ese piso y el número de habitaciones que tiene ese piso. ¿Eso significa que esa información sea la única de lo único que está buscando ese cliente? No, igual busca en zonas diferentes y por un rango de precio más alto o más bajo, o busque también un piso con, a lo mejor, menos habitaciones, por lo que será más fácil para nosotros encontrarle algo. Entonces, una vez tenemos toda la información de ese cliente, hay que entrar en esta solicitud y editar esa información para tenerla completa y poder trabajar mejor ese cliente. Luego, tenéis los detalles del cliente justo debajo. Los detalles del cliente al final es nombre, correo electrónico y número de teléfono. Muy importante, fijaros en el número de teléfono, el tema del prefijo. El prefijo en España, el prefijo internacional de España es el 34, que es con el que empieza este, por ejemplo. Si vosotros tenéis un número que sea español, sobre todo un móvil que tenga español, que tenga un número español, y vais a llamar a un cliente que sea extranjero y que, por lo tanto, tenga un número que no sea español y que en vez de empezar por 34, empiece por 49, por 51 o por 1, por ejemplo, si es un número americano, muy importante que a la hora de contactar, de darle al botón que os comentaba antes, de arriba a la derecha, no le llaméis, porque os va a dar roaming y os van a cobrar mucho por la llamada, porque haréis una llamada internacional. Esa es una excepción a la hora de contactar mejor por WhatsApp con ese cliente. Y luego, al final del todo, mi parte favorita siempre de la solicitud de un cliente, los comentarios, ¿vale? Ahí lo que tenéis es una sección de comentarios, como por ejemplo un vídeo de YouTube, donde cada vez que vosotros tengáis una acción comercial con ese cliente, le llaméis para conocerle, le llaméis para asesorarle, le enviéis una propuesta de vivienda, os dé alguna respuesta o directamente no conteste, pues muy importante que pongáis un comentario, ¿de acuerdo? Y que cojáis ese hábito. Cada vez que yo tengo una actividad comercial con un cliente, cada vez que contacto con él, me vuelvo a la aplicación, voy a la solicitud y pongo un comentario. ¿Por qué? Porque cada vez, para que vosotros tengáis un historial de todo lo que habéis trabajado con ese cliente y también porque cada vez que vosotros ponéis un comentario, ese contador que os decía antes se resetea. Es decir, vuelve a las 72 horas. ¿Vale? De esa manera, quiero que entendáis que el contador no es una mecánica que vaya a fastidiaros, sino que es un recordatorio del seguimiento que le tenéis que hacer a un cliente, que es como con un máximo de 72 horas. Ese es el tiempo que tenéis para ir contactando periódicamente a un cliente. Entonces, ¿cómo os asignáis una solicitud? Por ejemplo, desde disponible para todos, pues le dais encima a un cliente que os interese, os aparecerá, como veis en la captura de la derecha, un poco más de información y el botón de asignaros el cliente. Simplemente, si lo queréis trabajar, le dais a confirmar y pasa a vuestra lista de prioridad. ¿La lista de prioridad qué es? Al final es una lista, es una cartera de los clientes que tenéis vosotros en exclusiva y donde siempre podéis acceder
a las solicitudes de esos clientes para trabajarlos, para llamarlos o para poner comentarios o para ver y editar la información, como os he dicho antes. Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo, tenéis ese vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? O en el Notion, en el apartado de vídeos. Entonces, una vez me he asignado ese cliente, lo he reconocido, lo he cogido de disponible para todos o lo he añadido yo, que hablaremos de cómo añadir un cliente más adelante, y ya lo tengo en mi lista de disponible, ya me lo he asignado, de mi lista de disponible no, de mi lista de prioridad y ya me lo he asignado y ya he leído y he consultado la información previa que tiene, tendré que llamarle, tendré que hacer esa primera actividad comercial, esa primera llamada de calificación al cliente, la llamamos así. ¿Vale? Es una llamada donde a nosotros nos interesa saber cómo es ese cliente y qué es lo que está buscando ese cliente. ¿Vale? Para eso le tendré que hacer una serie de preguntas. ¿Vale? Sobre todo, aquí tenéis una serie de preguntas para sacar información a ese cliente, pero tenéis también en el Notion, como os he dicho antes, un checklist de captación de propiedades, de calificación de clientes, donde tenéis una especie de guión con todas las preguntas para que no os olvidéis de ninguna información que tenéis que preguntar al cliente. De hecho, os lo voy a compartir ahora mismo. Voy a dejar de presentar y voy a ir a presentaros el Notion, que es el mismo que hemos visto en el módulo anterior, que si nos vamos a la parte de documentación operativa, está aquí, ¿vale? Calificación de cliente. Y lo que veis es un documento de una sola hoja, muy sencillo, donde, por ejemplo, tenéis la información básica que necesitáis de ese cliente para sobre todo, mandar las solicitudes a posteriori, pero también tenéis las preguntas de lo que le tenéis que preguntar a ese cliente. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero que le preguntaremos siempre al cliente para que se sienta más cómodo y, sobre todo, para ir generando confianza, serán preguntas sobre sus necesidades. Lo primero siempre, preguntarle si sigue buscando piso. ¿Por qué? Porque si un cliente nos dice que, aunque mandó una solicitud, ya no está buscando piso, por lo que sea, porque ya ha encontrado o por cualquier otro motivo, no vamos a perder el tiempo en seguir trabajando con él y preguntarle el resto de preguntas, eso es de cajón. Y a partir de ahí le preguntaremos qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita, cómo es el piso que se ha imaginado que para vivir en el futuro. ¿Qué áreas le interesan? Tanto es importante preguntarle qué áreas le interesan como qué áreas no le interesan. Habrá clientes que nos den información y respuestas más específicas y otros que serán mucho más vagos. Respuestas más vagas, quiero decir. Y entonces nos interesa tener al menos una respuesta y una información lo bastante amplia como para que le podamos dar varias opciones concretas de vivienda, como que sea lo bastante concreta para que no lleguemos a abarcar ni encontrar nada concreto que le interese. ¿Cuántas habitaciones y baños necesitas? ¿Vale? Si necesita que el piso esté amueblado, aquí nos puede dar una respuesta de que el piso esté amueblado o no esté amueblado. Entonces, o sea, que le valgan las dos opciones y, por lo tanto, nos dé un margen o un baremo de que si no está amueblado esté buscando por cierto precio y si está amueblado esté buscando por un precio un poco más alto. Entonces, ahí tenemos un margen de lo que está buscando. De ahí podemos pasar a hablar del presupuesto, de qué presupuesto máximo importante tiene para buscar piso. ¿Por cuánto tiempo le gustaría alquilar la propiedad? Si es corto plazo, si es largo plazo. Habrán algunos que nos digan indefinidamente, que nos den una respuesta más vaga, otros más concreta, algunos que nos digan 3 meses y otro que nos digan 2 años. Aquí lo que nos interesa es saber si están buscando a corto o a largo plazo. A corto plazo siempre será de 1 mes hasta 11 meses. Y eso será a corto plazo. Y de 12 meses, es decir, 1 año, en adelante será a largo plazo. ¿Esto para qué nos interesa? Porque, uno, habrá propietarios que les interese alquilar a corto plazo y a largo plazo, y sobre todo por el tipo de contrato que van a firmar al final. Da igual, siempre que estén dentro de esos baremos, da igual el tiempo que se quieran quedar. Es decir, una persona que dice, no, yo me quiero quedar 2 años, no importa mucho, sino que lo que importa es que está buscando a largo plazo. Todo lo demás se puede resolver durante el cierre.
¿Y cuál es su fecha límite para encontrar vivienda? Esto es muy importante y cuando necesitas mudarte es muy importante saber cuál es su límite para encontrar vivienda. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es su fecha límite? ¿Cuál es su deadline? ¿Por qué? Porque eso nos marcará la urgencia que tiene ese cliente. Y la urgencia que tiene un cliente es muy importante a la hora de trabajar con él. Cuidado. Y una vez le hemos preguntado todo esto, a ver, ¿alguien ha hecho una pregunta? Sí, dime, Candela. Sí, has hablado de corto plazo y había entendido que solo íbamos a trabajar alquileres de larga duración. Sí, cuando yo digo larga, cuando decimos larga duración, es más de 4 meses, a lo mejor. Sobre todo porque el tema del corto plazo, largo plazo, sé que puede ser bastante confuso. Sobre todo porque clientes que nos pidan plazos muy cortos, por días, semanas o a lo mejor un mes, si ya es difícil encontrarles algo que les cuadre, encontrar algo que cuadre con ellos en cuanto a gustos o en cuanto a que cubra sus necesidades y que también cuadre en el tiempo, en los meses que ellos están buscando, es mucho más difícil. Para vosotros, quiero decir. Por eso es mucho más fácil trabajar con clientes que busquen en plazos más largos. Yo siempre digo que trabajar con el cliente que está buscando entre 6 y 11 meses es normalmente el más fácil. ¿Por qué? Porque es el que nos da más rotación de los pisos y el que nos da un plazo de permanencia en el piso lo bastante largo como para trabajar con él. ¿Vale? Siempre dependiendo del tipo de perfil que esté buscando el propietario y que permita quedarse en el piso. Dime, Martín. Y si un cliente se quiere quedar 4 meses, 4 o 5 meses, ¿la comisión que tiene que pagar igual va a ser del 10% de la anualidad completa? No, dependiendo del tiempo que se vaya a quedar, sobre todo si es menor a 6 meses, hay una serie de descuentos. Okay. En esta misma presentación hablaré de qué es lo que le cobramos por servicios al cliente y en función del tiempo, si es verdad que varía lo que le vamos a cobrar. Vale, gracias. De nada. Y una vez le hemos preguntado todo esto y tenemos claro todo lo que quiere, es igual de importante o más importante para nosotros saber qué es lo que busca. No, qué es lo que busca, no. ¿Cómo es ese cliente? ¿Vale? Por eso le haremos una serie de preguntas sobre el perfil. Lo importante es que en las preguntas anteriores hayamos conseguido la suficiente química, la suficiente confianza para que ese cliente se abra con nosotros y nos dé esa información que hay veces que cuesta un poco sacar, pero que es tan valiosa para nosotros. Lo primero que le preguntaremos es cuánto tiempo lleva buscando y si ha visitado alguna propiedad hasta ahora. ¿Por qué? Porque eso nos da más información sobre cuánto se ha movido ese cliente y también nos da información sobre la urgencia que tiene, que como decía antes, es muy importante a la hora de calificar a ese cliente y saber si es un buen cliente o no lo es. ¿Cuántas personas van a vivir en la vivienda? ¿Vale? De manera permanente. Eso lo podemos preguntar, por ejemplo, a colación de la pregunta de cuántas habitaciones y baños necesitan, porque de esa manera es una pregunta abierta que nos dará mucha información sobre el perfil familiar que va a vivir en ese piso o se planea vivir en ese piso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si serán compañeros de piso, si será una pareja, si será una familia con varias generaciones, si será una pareja con hijos. También podemos preguntarle aquí el tema de la mascota, que como veis es una de las preguntas finales. Lo que yo quiero que os quedéis con este PDF, con este formulario de calificación, es que no lo entendáis como un guión de una pregunta tras otra, tras otra, tras otra. Que no sea un interrogatorio, ni os convertáis en robots, ni mucho menos que cojáis todas esas preguntas, las mandéis en un formulario a ese cliente y que sea el cliente el que la busque, el que la rellene y os la devuelva firmada. ¿Por qué? Porque ahí perdemos mucha calidad de servicio. ¿Vale? ¿De qué nacionalidad eres? Sobre todo eso lo podemos preguntar si, por ejemplo, llamando por teléfono detectamos que es una persona que tiene un acento extranjero. ¿Vale? Yo, por ejemplo, Candela y Martín, que los dos habéis hablado, he podido detectar que sois de Sudamérica, seguramente de Argentina los dos. Pues eso lo podemos detectar y lo podemos preguntar. De ahí sacar de qué nacionalidad es, de una manera poco invasiva o un poco más amigable. ¿Por qué? ¿Porque a nosotros nos interesa de qué nacionalidad sea? No, pero a los propietarios, sobre todo dependiendo de cierto tipo de propietarios en cierto tipo de ciudades, sí les interesa. ¿Vale?
Y a nosotros nos interesa tanto la nacionalidad de la que sea, de dónde vengan, sino la situación documental en la que está. Porque eso nos permitirá justificar más o menos el perfil delante del propietario. ¿Vale? Nos interesará, a raíz de dónde es, le podemos preguntar si tiene DNI ya, si tiene nacionalidad española, si tiene NIE o si tiene el pasaporte vigente. Y hablando de todo eso, pedirle que como máximo nos lo facilite cuando le vayamos a enseñar la primera visita. El primer piso y la primera visita. Si lo podemos tener antes, mejor. Siempre dependiendo de cómo se sienta cómodo el cliente. ¿En qué país tributa? Sobre todo si es extranjero, esto es importante porque a la hora de pasar ciertos filtros de ciertos seguros es importante, ¿vale? Ciertos filtros de ciertos seguros que no permiten que aunque un cliente sea a lo mejor francés, si no tenga y sea de la Unión Europea, si no tiene cuenta en España, que es un trámite que es bastante sencillo tener, pues no pasa el filtro, ¿vale? Si es un extranjero, preguntarle también si lleva mucho tiempo viviendo en España, Barcelona o la ciudad que sea, ¿vale? Porque saber eso nos indicará si ha alquilado con anterioridad, o nos puede dar pie a preguntar si ha alquilado con anterioridad y podremos transmitir al propietario cuando presentemos el perfil si es una persona que está más o menos adaptada a la cultura de esa ciudad, si conoce mejor la ciudad o es una persona que acaba de llegar. ¿Vale? Eso también para el propietario puede ser importante. Luego, le preguntaremos a qué se dedica, cuál es su ocupación o industria, ¿vale? Cómo se gana la vida. Es una pregunta que también es una pregunta muy abierta, que por ejemplo cuando conocemos a alguien es muy normal preguntarla, pero en un contexto de dar un servicio puede ser un poco invasiva. Por eso hay que ir con un poco de cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque a nosotros, igual que antes, nos interesa a nosotros saber a qué se dedica, que sea profesor, o que sea ingeniero, o que sea un agente inmobiliario. A mí personalmente me da igual, pero a nivel profesional es importante preguntarlo, no tanto por lo que trabaja, que hay veces que sí, porque hay profesiones que tienen más o menos prestigio social y a la hora de presentar esos perfiles es más o menos fácil. No es lo mismo presentar el perfil de un médico o un abogado que, por ejemplo, un repartidor de comida rápida. No es lo mismo. Soy completamente honesto con vosotros. Pero a mí lo que me interesa es si dispone de contrato laboral, si ese contrato laboral es temporal o indefinido, si el contrato es español o de fuera de España, cuánta antigüedad tiene en ese trabajo, con ese contrato, y si dispone de al menos de las 3 últimas nóminas. ¿Por qué las 3 últimas nóminas? Porque un punto es un punto. 2 puntos marcan una línea, pero 3 puntos marcan una tendencia. Entonces, si yo tengo las 3 últimas nóminas, yo puedo saber que esa persona tiene al menos una antigüedad de 3 meses y puedo ver lo que gana y si lo que ha ganado es estable o ha ido cambiando. Si es un salario fijo, es un salario variable. Entonces, también nos interesa saber cuánto gana, porque eso marcará me saldrá la viabilidad que tiene ese cliente a nivel financiero de quedarse de pagar ese piso. ¿Vale? La solvencia, eso es lo que quería decir de esa persona para pagar el alquiler de ese piso. Y cuánto gana de manera neta, neta significa quitando los impuestos, en 12 o 14 pagas, es decir, si tiene a lo mejor 2 pagas extra, si el salario es fijo o es variable, es decir, tiene alguna serie de bonos y, muy importante, preguntar toda la información que hemos preguntado antes, sobre todo la personal, para todas las personas que colaboren en los ingresos del núcleo familiar. Si es una pareja y los dos trabajan, pues es importante saberlo de los dos. ¿Vale? Si es una familia, pero uno de los hijos ya es mayor de edad y está trabajando y genera ingresos, también. Porque todas esas personas también serán las que firmen el contrato de alquiler. En caso de no disponer de documentación que pide el propietario, si tienen más otras formas de justificar ingresos, si tienen propiedades en el exterior que tengan alquiladas, por ejemplo, o tienen empresas fuera de España y generen ingresos. Sobre todo aquí estamos hablando de perfiles a lo mejor un poco más altos que generen ingresos fuera de lo común, fuera de trabajar por cuenta ajena, pero que sean perfiles que sean buenos. Pues todo esto lo podemos preguntar también. Y sobre todo, en caso de no disponer de toda esa documentación o no poder justificar los ingresos, si estarían dispuestos a suscribir un seguro o una garantía de impago, que es esa parte de Finaer que estaba explicando. Seguramente los que sean de Argentina conocen la marca. De hecho, la formación de Finaer la hicimos la semana pasada y os recomiendo mucho que le echéis un vistazo. Fue muy interesante.
Si tiene mascota y si en el caso de que la tenga, la edad, el peso y la raza o la especie, no es lo mismo tener un conejo que tener un Rottweiler, no es lo mismo. ¿Y por qué? Porque a muchos propietarios no tienen cierto reparo a la hora de aceptar perfiles con mascota. ¿Vale? Eso lo podremos solventar más adelante, pero es muy importante saberlo y no encontrarnos con esa pregunta una vez ya hemos presentado el perfil y el propietario se lleva una sorpresa después, porque se nos puede caer una operación, hablo por experiencia. Y sobre todo, al final, una vez tengamos toda esa información y lo tengamos claro el perfil y hayamos predispuesto al inquilino o al cliente, un segundo, ahora leo la pregunta, le hayamos preguntado al cliente o hayamos predispuesto al cliente a que nos facilite la documentación suficiente para contrastar esa información, que no se nos olvide preguntar qué disponibilidad tiene para hacer visitas o para seguir hablando con él. ¿Vale? Yo de 9 a 3 estoy trabajando y no te puedo coger el teléfono y obviamente no puedo hacer visitas. ¿Vale? Y yo como agente le digo, vale, ahora que lo tengo todo claro, ¿cuándo te viene, qué disponibilidad tienes para hacer visitas? Supongo que por las tardes, cuando no estés trabajando, o por ejemplo, si a nosotros lo que nos interesa, ya lo veremos más adelante, que vayan todas las personas relevantes que vayan a tomar una decisión a la vez al piso, y esas personas solamente pueden cuando en un fin de semana, cuando coincida que todos están libres, pues tenerlo en cuenta también. ¿Vale? La pregunta era, ¿hay alguna forma de comprobar si la documentación con contrato no es falsa? Al final, para eso, lo que tendréis que fijaros siempre es, uno, en vuestra propia experiencia, pero tendréis dos maneras de apoyaros, ¿vale? De ayudaros. Uno será el consultarle al City Manager, ¿vale? Porque es una persona que tiene mucha más experiencia a la hora de trabajar documentación y a la hora de detectar ese tipo de cosas. Y la otra es que pasen por el filtro de FINAER, ¿vale? FINAER hace un control mucho más exhaustivo de la documentación y nos puede decir y hace una investigación aparte. Y ahí nos pueden decir si hay alguna incoherencia o si hay algún problema. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado resuelta la pregunta. Una vez ha quedado claro todo esto, voy a pasar otra vez a la presentación. Y, sobre todo, recordad que a más información tengáis del cliente, más fácil será encontrar una propiedad que cumpla todos sus criterios. Siempre digo que a más específico sea lo que está buscando, más difícil será encontrarlo, pero mucho más fácil será venderlo. Vale. Entonces, aquí entro a lo que me había preguntado Martín antes. El tema de la propuesta de valor y el tema de las tarifas. ¿De acuerdo? Empiezo por la propuesta de valor. ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos al cliente? En conjunto, lo que nosotros le ofrecemos es una asesoría integral en búsqueda y orientación de residencial personalizada. Ese es el nombre largo de lo que nosotros hacemos por el cliente. Muy importante que se os quede en la cabeza. Igual aparece en el examen. ¿Y qué es lo que ofrecemos en concreto a ese cliente? Uno, consultoría sobre búsqueda de inmuebles en zonas determinadas. Es decir, nos encargamos nosotros no solamente de llevarle al piso que ha solicitado, sino a buscarle algo más, de hacer como de personal shopper. Preparación y acompañamiento a visitas físicas o virtuales. Nos encargamos nosotros de coordinar las visitas y acompañarles también. Eso dedica una serie de habilidades y también implica una cantidad de tiempo que es para vosotros y que vosotros dedicáis que es de vosotros y que vosotros dedicáis al cliente. Asesoría en cuanto a documentos que presentar para demostrar solvencia e incrementar las probabilidades de éxito a la hora de ser seleccionado como inquilino. Hay muchos inquilinos que necesitan ese asesoramiento para tener la documentación que les ayude a encontrar el piso y para presentarse como un mejor perfil. Pues toda esa información y esa asesoría también la brindáis vosotros y por eso también os pagan. Consultoría en cuanto a la obtención de garantías de impago o seguros de protección de alquiler. Es decir, intermediar para que esa persona incremente las posibilidades que tiene de quedarse con algún piso con más garantías a través de, por ejemplo, FINAER, ¿vale? Y la intermediación y la gestión la hacéis vosotros. Asesoramiento jurídico en materia de arrendamiento, sobre todo la preparación de contrato,
la rescisión futura del contrato cuando termine, el tema de realizar inventarios, el tema de gestionar las fianzas, todo eso también os encargáis vosotros y es un servicio que le dais al cliente. Y el asesoramiento en cuanto a cambios de suministros y puesta a disposición de herramientas tecnológicas que simplifiquen la gestión. Esta gestión del cambio de suministros, de las facturas de agua, luz y gas, cuando uno empieza a vivir en un piso, pues también os encargáis nosotros, os encarga Houseit para que se lo ahorre el cliente. Vale, muy importante, siempre que recordéis que Houseit cobra al cliente por servicios, ¿vale? En concepto de prestación de servicios, nunca como honorarios. Esa parte, evitadla. O sea, ese concepto, evitarlo, ¿de acuerdo? Entonces, y por todos estos servicios, ¿qué es lo que cobra Houseit? Si es largo plazo, aquí puede entrar un poco de confusión, pero quiero que quede esto muy claro. Si son más de 6 meses, le vamos a cobrar un 10% de la anualidad, ¿vale? 10% de la anualidad, ¿cómo se calcula? Pues el precio de la renta mensual en el que se pacte el contrato de alquiler por 12 para hacer la anualidad, 12 meses para hacer el año entero. Ese precio que es mensual lo multiplicamos por 12 y de ese resultado hacemos el 10%. ¿De acuerdo? Así es como se hace el 10% de una anualidad. ¿Vale? Si, por ejemplo, un mes el precio mensual de un piso son 1.000 euros, para hacer fácil el cálculo, la anualidad serán 12.000 euros y el 10% de la anualidad será 1.200 euros. ¿Vale? Y ahí entra lo que decía Martín. Si son una serie de meses que son inferiores o que es un plazo un poco más corto, ¿hay un descuento o se le cobra lo mismo? La respuesta es no. No se le cobra lo mismo y sí hay un descuento. Sí, lo que se firma, importante tener en cuenta que lo que cobramos en concepto de servicios va en función de lo que se firma, no es lo que pide el cliente al principio. Está entre 4 y 6 meses, se le hace un 25% de descuento. Es decir, se le cobra el 75% de ese 10% de una anualidad. Y si es inferior incluso de 4 meses, se le hace un 50% de descuento. ¿Vale? El tema del 10% de la anualidad es importante que lo tengáis en cuenta, sobre todo en Barcelona y en Madrid. ¿Por qué? Porque en Valencia tiene una especificación de que no se cobra un 10% de una anualidad, sino que se cobra una mensualidad. ¿De acuerdo? El cálculo es el mismo. En vez de hacer ese cálculo de multiplicar por 12 y hacer un 10% de ese resultado, simplemente se tiene en cuenta el precio de la renta mensual que se firma. ¿Vale? Todo esto, obviamente, va cargado con un 21% más de IVA. ¿Vale? La prestación de servicios va cargada con un 21% de IVA. ¿Esto ha quedado claro? Sobre todo porque si hay alguna duda, es el momento de resolverla. Si algo no ha quedado claro. Sí, dime, Andrés. Yo, por ejemplo, en el caso particular de Valencia, que dices que es una mensualidad, si estuviera el caso de que es menor a 4 meses, ¿también se le hace el descuento sobre la mensualidad? Sobre la mensualidad. Vale. Exacto. La base de la que se hacen esos descuentos es la mensualidad en el caso de Valencia. Sí, sobre el monto, vale, perfecto. Sobre el monto de una mensualidad de renta. Muy bien, vale, gracias. Sí, Martín. Y esto sería lo que se le cobra al cliente, o sea, al inquilino, pero si el contrato es más de 11 meses, eso ya iría por parte del propietario, ¿no? O sea, los honorarios nuestros. No. Pero con la nueva ley de vivienda no cambió eso. No, aquí entra una particularidad y me alegro de que salga este tema, porque eso es lo que decía en el módulo anterior, que hay que mejorar las fuentes de información. Al final, la nueva ley de acceso a la vivienda modifica la ley de arrendamientos urbanos y marca un poco las pautas. Pero a lo que se refiere a nuestro sector y a lo que nosotros hacemos y lo que nosotros cobramos, lo que dice específicamente la ley es que los gastos de gestión inmobiliaria van a cargo del propietario. Pero claro, ahí entra una zona gris, una especie de vacío legal que hasta que no haya jurisprudencia, es decir, que no haya una serie de sentencias judiciales que especifiquen ese concepto tan vago
que es la gestión inmobiliaria, porque gestión inmobiliaria para ti puede ser esa intermediación comercial inmobiliaria, que si estuviera tipificado así sería mucho más claro, pero gestión inmobiliaria nosotros, por ejemplo, podemos considerar que es toda la gestión que hay durante la duración del contrato, es decir, desde que se firma el contrato y todos los servicios que se dan desde que se firma el contrato hasta que termina. Entonces, no especifica que los honorarios, que también es lo que os decía, es un concepto que hay que intentar evitar, se le imputen al cliente, al futuro inquilino. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda más, me podéis preguntar a mí directamente o, por ejemplo, hicimos cuando se implementó esa ley el 24 de mayo de este año, hicimos un webinario donde Enrique, el country manager, explicó todo ese cambio que iba a haber en cuanto a la prestación de servicios y explicaba los cambios de la ley. O sea que la comisión nunca se le cobra al propietario. Ahí entra la otra parte. Nosotros al final le cobramos unos servicios al cliente, al futuro inquilino, y otros diferentes al propietario. ¿Vale? Lo que al final va a ser vuestra comisión, y hablaremos de ello en el módulo legal, sale exclusivamente de los servicios que le cobramos al cliente. Ok, gracias. No, nada, a ti. Si continuamos, importante, a la hora de trabajar con clientes, la mentalidad de los clientes buscadores, ¿cómo es? Lo primero es que no se comprometen con nadie, sobre todo con los agentes. Eso depende mucho de la cultura inmobiliaria que haya en cada país o en diferentes zonas del mundo. Hay zonas del mundo donde lo primero que hace lo normal es que el cliente primero busque a un agente inmobiliario y que confíe exclusivamente en él para que le busque algo. Aquí no. Sobre todo aquí en España, la cultura inmobiliaria que hay es que primero yo como cliente busco el piso y dependiendo del piso con el que me vaya a quedar o por el que me decida, trabajo con un agente u otro. ¿Vale? Eso significa que habrá poco compromiso de entrada del cliente con vosotros. También desconocen el mercado y no pueden abarcarlo todo. Por ejemplo, es muy normal que una pregunta como la que acaba de hacer Martín o esa preconcepción que tenga el cliente, al no ser experto y al estar mal informado, entre en el mercado sin tener esos conocimientos. ¿Vale? Y sobre todo la parte de abarcarlo todo. Al final, en el momento de mercado en el que estamos, en las ciudades de prácticamente toda Europa, hay mucha demanda y hay poca oferta. Eso hace que la oferta rote muy rápido. Es decir, que un piso en alquiler se mantenga disponible muy poco tiempo. Y un cliente, un inquilino que tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus labores, etcétera, 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 no pueda seguir el ritmo de ese mercado. Yo siempre digo que el mercado es como si fuera un ventilador y lo que intenta hacer el cliente, lo primero de todo, es meter el dedo dentro. ¿Qué le va a pasar a ese cliente? Pues que él se va a pillar el dedo y no va a ser una experiencia agradable. Pero un agente inmobiliario que sí que le dedica ese tiempo a abarcar al menos una parte de ese mercado y puede ayudar a que el dedo de ese cliente gire al mismo ritmo que el ventilador, pues es por lo que nosotros existimos también. Y estamos ahí para el cliente. Y también desconocen la documentación y los requisitos necesarios. Hay veces que una persona puede pensar que su perfil es muy bueno cuando en realidad no lo es, o puede tener unas expectativas que no se van a cumplir por cómo es ese perfil de ese cliente. Es decir, no hacen esa labor de autoconocimiento del perfil que tienen. Pero vosotros sí podéis reconocer el perfil que tienen y determinar si es bueno o malo o qué le va a hacer falta para cumplir las expectativas que tienen. También quería comentaros el tema de particulares y rent to rent. Particulares al final son los clientes que buscan para satisfacer su propia necesidad de vivienda, pero también está la figura del rent to rent, que son otros clientes que os podéis encontrar que son empresas, sociedades pequeñas o pequeños inversores que se dedican a entrar a los pisos como inquilinos, es decir, ser ellos mismos los que firman el contrato de alquiler y a partir de ahí subarrendar por partes, siempre por partes, a ese piso, por habitaciones, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esos clientes son lo que en compraventa el símil sería el comprador inversor. Pues también hay una figura inversora dedicada a buscar pisos de alquiler.
ese cliente específico de rent to rent al final tiene unas particularidades que son que da más seguridad al contrato porque tiene mucho más capital detrás y mucha más solvencia detrás y entra él como garantía de que al propietario se le va a pagar esa renta, aparte de otras mejoras, pero siempre para vosotros puede ser más difícil trabajarlo porque busca un perfil de piso mucho más concreto y al final su decisión de que se quede o no se quede con un piso se simplifica a un solo parámetro, que es la rentabilidad que le va a sacar ese piso. Por eso, el único argumento que les vale a ellos, a esos inversores de rent to rent, es el precio. Es lo único que les importa. Y la seguridad de que el piso se va a alquilar en las condiciones que a ellos les interesa. ¿Vale? Eso hace que tengáis menos argumentos para convencerles de que se quede con ese piso. Igualmente, ese perfil está ahí y es importante que lo conozcáis. Y luego está el tema del mirroring. El mirroring es que, sobre todo, cuando vayáis a trabajar con cierto tipo de clientes, que sepáis que cada cliente va a ser completamente diferente y vuestro trabajo, y para que se os haga más fácil el trabajo, es intentar convertiros en espejos de ese cliente. Es decir, intentar pareceros lo máximo posible a las características, sobre todo psicológicas, que tenga ese cliente. ¿Por qué? Porque igual me encuentro con una persona que necesita muchísima información y me pregunta, como a lo mejor me encuentro con un cliente que simplemente se fía un poco más de las sensaciones, ¿vale? Que tenga. De que se lleve bien contigo, de que la experiencia sea correcta, de que el propietario le caiga bien. Hay propietarios de los que ya hablaremos más adelante y sobre todo hay clientes de muchos tipos diferentes. Hay clientes que son más formales, más informales, de edades y niveles socioeconómicos diferentes, pues hay que saber adaptarse a esos clientes, ¿vale? Y muy importante que sepáis que en el mundo inmobiliario no existe el amor a primera vista. El piso que solicita un cliente nunca es el que se acaba quedando, ni existe el piso que cumpla al 100% sus deseos. Ahí entra la diferencia entre lo que es los gustos y las necesidades, ¿vale? Seguramente, bueno, supongo que algunos de vosotros estaréis alquilando piso. Seguramente cuando buscasteis piso, hubo algo en ese piso que no os acabó de cuadrar o algo que no os acabó de gustar, algún contra, pero que a la larga, cuando habéis empezado a vivir y lleváis un tiempo, os ha acabado por dejar de importar o os ha acabado incluso gustando. Eso es porque el piso que busca, el piso perfecto al precio que a todos nos gustaría, que ojalá fuera cero, no existe. Y eso hace que muchas veces el piso por el que nos solicita por primera vez un cliente no es el que se acabe gustando, no es el que se acabe quedando. Entonces ahí entra esta gráfica, que es la del viaje emocional del cliente buscador, ¿vale? Que es una gráfica que ilustra un poco las fases por las que entra un cliente durante todo el proceso en el que busca piso y también es para que entendáis vosotros cuál es el mejor momento para trabajar con un cliente. La primera es la fase de entrada, en la que el nivel de ilusión, que es la parte que veis a la izquierda, en vertical, está bastante alto. Es un 70 o un 75% de ilusión. Pero lo primero que hace es bajar. Hay una bajada del nivel de ilusión, ¿vale? La parte de abajo es el tiempo, el tiempo que transcurre hasta que ese cliente encuentra algo al final. Lo primero que hay es una bajada. ¿Por qué? Porque a ese cliente le pasa lo que os decía antes. Se introduce en el mercado, entra en el mercado, entra en el ventilador y se pilla los dedos. ¿Por qué? Porque llama, entra en Idealista o en cualquier otro portal, llama a cualquier anuncio, a cualquier teléfono de contacto de cualquier publicación. ¿Y qué le pasa? Que no le contestan. O si le contestan, le dicen que ya está alquilado. O si tiene un perfil que de entrada solamente por teléfono no parece atractivo, lo rechazan automáticamente. Entonces, su nivel de ilusión baja. Pero bueno, encuentra algo y ve que le gusta. Entonces, en esa fase de desgaste, encuentra algo que le gusta y su nivel de ilusión sube. Es el primer pico que vemos. Entonces,
va a verlo, le gusta, pero como está muy lejos todavía de ese deadline, que es el final de la línea de abajo, se lo piensa, no le acaba, le busca los pros y los contras, y entonces cuando al final se decide y llama para dejar la reserva y para quedarse con el piso, ¿qué pasa? Que ya no está disponible, alguien más se lo ha quedado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces su nivel de ilusión baja mucho. Y eso puede dar lugar a diferentes picos durante más tiempo. ¿Eso qué significa? Que esa fase de desgaste depende mucho. Puede ser más larga, más corta, dependiendo del cliente. Pero siempre los picos que va a ir dando siempre van a ser menor, o sea, el nivel de ilusión va a ser menor, cada vez más bajo. Hasta que llegamos a la fase de trabajo, en el que está en un momento en el que ya el nivel de ilusión es bastante bajo. ¿Por qué? Porque ya se ve que se va acercando el deadline. ¿Vale? Ya se le va acercando esa fecha límite para encontrar algo. Y entonces es cuando entramos nosotros. Ahí es cuando hay que empezar a trabajar con ese cliente. Cuando detectamos que está en ese momento. Porque ese momento es el que nosotros lo podemos coger, lo podemos llevar al piso que ha solicitado o a un piso que nosotros le busquemos. Entonces, su nivel de ilusión será alto, no tan alto como al principio, porque ya no le enseñaremos algo que le guste, sino algo que necesite. Y entonces ahí tendremos la opción de que se deje trabajar con nosotros. En ese momento puede haber alguna bajada más, y si acabamos de cerrar la operación ya cerca del deadline, pues conseguiremos que su nivel de ilusión suba otra vez y su satisfacción sea muy alta. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que quiero que os quedéis es que sepáis identificar la necesidad que tiene ese cliente y en qué punto de la gráfica está, para saber si es un cliente que es interesante trabajar con el oro. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es entrar a una pregunta de qué es un buen cliente, un cliente que me interesa y un cliente que no me interesa. Que es lo que explicamos en el módulo anterior, que de todas las llamadas a clientes nuevos que hagáis, que serán esas 30 o 40 llamadas, solo sacaréis 5 o 6 clientes buenos. Pues esos 5 o 6 clientes buenos serán los que cumplan estas características. Lo primero, el tema de la urgencia. Es decir, que esté en un momento en el que su nivel de urgencia sea alto porque está cerca del deadline. Una persona que nos dice, no, yo estoy buscando de cara a diciembre, no nos interesa. Lo primero de todo porque no podemos ofrecerle nada que vaya a estar disponible a diciembre, porque no hay ningún propietario que esté pensando en que va a alquilar en diciembre. Eso es lo primero. También un cliente, entonces detectar con esas preguntas de calificación que os decía antes, es importante saber el nivel de urgencia que tiene. ¿Vale? También un cliente que nos dice que está empezando a mirar, que no lo tiene claro, que no tiene prisa. El típico cliente que nos dice, no, yo es que no tengo prisa. Pues no es un cliente que nos interese tampoco. Un cliente también que sea solvente. Y ahí entra el tema del 30-50%. 30-50%, ¿qué es? Que lo que vaya a dedicar a pagar el alquiler esté entre el 30 o 50% de sus ingresos netos mensuales. ¿De acuerdo? Por eso preguntamos también el por qué o el cuánto gana, ¿vale? Para poder luego calcular esto. Porque si una persona a lo mejor, o el núcleo familiar gana a lo mejor 3.000 euros, le vamos a buscar un piso de entre 1.000 y 1.500 euros. ¿De acuerdo? También dependiendo del perfil personal, la cantidad de fuentes de ingreso que tenga ese núcleo familiar. Una persona sola no podrá pasarse mucho del 30%, pero si es una familia, igual sí que puede llegar al 50%. ¿Vale? También un cliente es bueno cuando facilita documentación. Esa documentación de la que hablaré ahora, pero esas nóminas, ese contrato de trabajo, ese NIE, para que nosotros podamos ver si ese perfil es válido o no, si podamos contrastar la información que nos ha dado, pues mejor. También, importante, muy importante esto, un cliente que nos coge el teléfono. ¿Vale? Un cliente que le llamamos una vez y no contesta, le escribimos un WhatsApp, no contesta o nos deja en visto. Aquí quería hablar un poco de cómo tratar o cómo contactar a un cliente. Lo primero siempre, como decíamos antes, llamar. Si puede ser cara a cara, mejor. Pero normalmente la mejor opción que tendremos será llamar. Si llamo y no contesta, ¿qué hago?
Cuelgo, obviamente, no le voy a dejar un mensaje en el contestador. ¿Pero qué hago después? Vuelvo a llamar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque llamaréis normalmente desde el número que esa persona no tiene agendada. Entonces hay mucha gente que un número que no tiene agendado no contesta. Pero si llamáis 2 veces, ya os diferenciáis del resto de llamadas comerciales, porque el resto de llamadas comerciales no llaman 2 veces y le dais a entender que a ese cliente que le llamáis para algo importante. ¿Vale? Entonces, si en esa segunda llamada no contesta, ¿qué haremos? Ahí ya intentaremos contactarle por WhatsApp y le pondremos: hola, buenas, soy Alexandra de Houseit. Te he llamado porque tenía una solicitud conforme estabas buscando piso de alquiler y no entraré a preguntarle todo lo que está buscando, sino simplemente haré una llamada a la acción. Te he llamado, llámame cuando pueda. Entonces la pelota ya está en el tejado del otro cliente y ya es esperar a que él me conteste ese WhatsApp o me llame. ¿Vale? Una vez haya hecho eso, voy a la solicitud, voy a la aplicación y le pongo un comentario: llamado y enviado WhatsApp, no ha contestado. ¿Por qué? Porque cuando pasan las 72 horas y yo vuelvo a revisar, o estamos cerca de llegar al contador a cero y yo vuelvo a revisar ese cliente, volveré a contactar con él, a tratar de contactar con él por teléfono, y si no contesta, fuera, lo rechazaré. ¿De acuerdo? Entonces, un cliente que coge el teléfono siempre a una hora más o menos decente, y por eso es también importante preguntarle cuándo le viene bien hacer visitas, como cuándo le viene bien que contactemos con él cuando le tengamos que llamar para ofrecerle o comentarle cualquier cosa, pues es un buen cliente. Y también que sea un perfil estable en 2 sentidos: a nivel familiar y a nivel laboral. Familiar, ¿en qué sentido? Por ejemplo, una familia siempre va a ser mucho más estable familiarmente que, por ejemplo, 3 compañeros de piso. ¿Por qué? Porque será más estable de que se quede más tiempo en ese piso. Una familia, o a lo mejor una pareja de jubilados o 2 compañeros de piso jubiladas, se van a quedar más tiempo en el piso que, repito el ejemplo, 3 o 4 compañeros de piso, ¿vale? Porque sus necesidades vitales van a ir cambiando y por lo tanto, sus necesidades de vivienda también van a ir cambiando. Y también que sea un perfil estable en el sentido laboral, es decir, que tenga, por eso preguntamos el tema de la antigüedad. El tema de la antigüedad, ¿por qué? Porque una persona que ha ido generando un nivel de ingresos estable durante bastante tiempo, es más fácil de que pueda seguir teniendo esos ingresos y pagando la renta en el futuro. ¿Y qué es un mal cliente? Y un cliente en unas condiciones para no trabajar con él y rechazarlo, y es importante que lo detectes esto también. Un cliente que ese servicio que explicábamos antes no lo quiera pagar, ¿vale? Que se sienta respaldado inexactamente por la ley de vivienda, que es lo que decía Martín antes, y no quiera pagar nuestro servicio o no lo valore. ¿Vale? Es muy importante que en esa llamada de primera de calificación también le comentemos el tema de los servicios y el pago por prestación de servicios que le vamos a hacer. Es porque no os interesa ir trabajando ese cliente para que luego y darle todos esos servicios y que a la larga llevéis un tiempo trabajando con ellos y no quiera pagarlo. ¿Vale? Por eso es importante, y lo he explicado antes, para que lo comuniquéis en esa misma llamada. Un cliente que ya no busca más no es un cliente que nos interese para trabajar, que no sea un perfil solvente adecuándose a su presupuesto. Eso implica que un cliente no va a ser mejor necesariamente porque tenga más dinero, porque o gane más dinero que otro, porque a lo mejor el que gana más que otro lo que quiere es o el presupuesto que se ha marcado, a lo mejor es del 60% de su renta. Y a lo mejor una persona que gane menos dinero piensa gastarse lo justo, el porcentaje justo, ¿de acuerdo? Un cliente que no nos transmite confianza, que nos da información contradictoria, que no nos quiere dar cierto nivel de información, que podemos sospechar que la documentación que nos ha dado es falsa. Todo eso es importante. Y también un cliente que no nos responde llamadas ni WhatsApp, que no podemos comunicarnos con él a un nivel razonable cuando lo necesitamos, no nos interesa tampoco. Esos clientes hay que rechazarlos y tenéis que ser lo bastante inteligentes para
reconocerlos y rechazarlos vosotros. Se pueden rechazar dentro de la aplicación. Porque un cliente que es malo para vosotros, un cliente que es malo para Rafael, es malo para Noelia, es malo para Andrés, es malo para Karina, es malo para todos los agentes, el resto de los agentes. ¿Vale? Entonces, les estáis haciendo un favor a la comunidad cuando rechacéis un cliente que no es interesante. Y viceversa. Repito el tema del entorno colaborativo de Housing. ¿Y cómo se rechaza una solicitud? Pues nos vamos a la solicitud, vamos al botón de actualizar estatus, se nos abrirá un menú como el de la captura de la izquierda, donde podemos, como os decía antes, cambiar el estatus de ese cliente a visita planificada, oferta recibida y añadir transacción, pero también nos da dos opciones más. Rechazar el lead, rechazar la solicitud, que nos llevará al menú de la captura de la derecha, donde pondremos el motivo y le daremos a confirmar para que ese cliente quede eliminado de la aplicación. Si tenéis alguna duda, también tenéis si durante la operativa tenéis alguna duda sobre cómo hacerlo, también tenéis un vídeo sobre cómo funciona y cómo hacerlo dentro de la aplicación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para alquilar? Sobre todo a nivel de documentación, ¿vale? Sobre todo cuando sean clientes que los añadáis desde fuera de la aplicación, ¿vale? Que los traigáis desde fuera y los añadáis por vuestra cuenta. Pedirle siempre, aparte del nombre, obviamente, el teléfono y el correo electrónico. ¿Vale? Eso es importante siempre tenerlo. Y también el DNI, NIE o pasaporte. ¿Vale? Y ya, dependiendo del caso, le pediremos una documentación u otra. En el caso de que sea asalariado, es decir, sea un trabajador, trabaje por cuenta ajena, le pediremos a nivel básico contrato laboral, 3 últimas nóminas y el documento de vida laboral. Eso es lo que piden los propietarios para asegurarse de que un cliente es solvente. ¿Vale? El contrato laboral es el contrato de trabajo, las 3 últimas nóminas, sobre todo si son mensuales, tenerlas en cuenta. Y el documento de vida laboral al final es un documento de la Seguridad Social, es un documento oficial que marca dónde y en qué periodos ha trabajado esa persona. ¿Vale? Entonces marca como una línea de tiempo de las altas y las bajas que ha tenido esa persona como trabajador y, por lo tanto, en la Seguridad Social. ¿Vale? En otros casos donde los ingresos sean más difíciles o se tengan que justificar de otras maneras, le pediremos extractos bancarios, declaraciones fiscales, por ejemplo, la última declaración de la renta, del IRPF, y también ayudan las cartas de recomendación, ¿vale? Por ejemplo, si esa persona ha estado alquilando en otros pisos, pues una referencia, una carta de referencia de su arrendador anterior, o, por ejemplo, también hay veces que ayuda el tema de las fotos a la hora de vender un poco mejor al propietario el perfil. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Porque esto es importante que lo tengáis claro, ¿vale? También tened en cuenta siempre los requisitos que pide el propietario y si tenéis alguna duda, ir al documento de inicio de solicitud de garantía de alquiler, que es un documento que preparó Finaer y la documentación que iba caso por caso, especificando qué documentación hay que pedir en cada uno de los casos. De hecho, os lo voy a enseñar ahora mismo. Me voy, por ejemplo, al Notion, que también lo tenéis aquí. En la parte de Finaer, que estaba aquí un poco más abajo, tenemos aquí el segundo, el de documentos de inicio de solicitud, que es este documento de aquí en el que nos dice qué tenemos que pedir en cada uno de los casos. Si tiene contrato laboral, pues lo que os decía. Contrato laboral, últimas 3 nóminas y en caso de contrato temporal, presentar vida laboral. Pero tenemos casos como, por ejemplo, si la persona quiere alquilar es pensionista, pues nos dice qué es lo que le tenemos que pedir al cliente a nivel de documentación. ¿Vale? Ya, si, por ejemplo, tiene ingresos en el exterior, la demostración de ingresos, es decir, por ejemplo, el contrato y nóminas que tenga fuera y justificantes bancarios de los ingresos obtenidos en los 3 últimos meses. ¿Vale? También cuando las empresas son inquilinas o, por ejemplo, en el caso de los autónomos. ¿Vale? Todo lo que tenemos que pedir. El IRPF fraccionado, el modelo 130 o 131, ¿de acuerdo? El tema del IVA, el último pago de autónomo, todo eso. ¿Vale? Entonces, si tenéis alguna duda,
que podáis consultar este documento de aquí, ¿vale? Pero a niveles generales, sobre todo por el número de clientes que vais a tener, la mayoría serán por contrato laboral y lo que tenéis que pedir es eso. Contrato laboral, las 3 últimas nóminas y en caso de contrato temporal, presentar la vida laboral, ¿vale? Aparte de el documento de identidad. Vuelvo a la presentación. Vale. Esto está claro y sobre todo quiero que os quedéis que tenéis ese documento de apoyo si tenéis alguna duda. Y a nivel financiero, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues el por 4, ¿vale? ¿El por 4 qué significa? Que un cliente tiene que tener disponible de manera líquida como mínimo 4 veces el precio que se haya marcado como presupuesto. Es decir, si una persona está buscando un piso de 1.000 euros, pues que al menos tenga en líquido, para ir bien, 4.000. ¿Por qué? Porque un mes será el mes entrante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los meses de alquiler se pagan por adelantado. La fianza y la garantía adicional, que son los depósitos que se entregan al propietario para dar una garantía de los daños que se puedan dar en el piso y que al final del contrato se devuelven. Y luego los servicios de housing, que en el caso de Valencia es exactamente una mensualidad y si no, en el resto es un poquito más de una mensualidad, ese 10% de una anualidad masiva. ¿De acuerdo? Y también, en el caso de que lo necesite, pues pagará los costes de la cobertura de FINAEA. Entonces, una vez todo esto, todo lo que he explicado, toda esta información que hay que sacarle al inquilino, se puede hacer. Sí, dime, Verónica. Perdona, una consulta. En Valencia lo que dices es, bueno, son digamos, los 4 valores de alquiler y tienes que sumar el 21% de un mes, ¿correcto? Sí, el mes entrante, como es un mes de renta, no va cargado con IVA ni ningún impuesto. La fianza y el depósito tampoco van cargados con ningún impuesto. Lo que va cargado con un 21% de IVA son los servicios. Correcto. Vale. Entonces, a la hora de que vosotros tengáis que calcular con cuántos ingresos, con cuánto dinero tendrá que dejarse el cliente para empezar a alquilar el piso, lo que tendréis que hacer es multiplicar ese mes por mínimo 3, aunque tendréis que tener en cuenta la cantidad de meses de garantía adicional que pida el propietario, ¿vale? Que puede cambiar, y sumarle el pago por servicios de asesoría integral de housing. Vale, está claro. Si alguien tiene alguna duda de cómo se calcula, lo podemos ver en un momento. ¿Vale? ¿Está claro? Estupendo. Bien. Entonces, una vez le hayamos explicado todo esto al cliente, ya tendremos toda la información y, como os decía, es importante ir automáticamente a dejar un comentario porque hemos hecho una actividad comercial con ese cliente y editar la solicitud. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda de cómo hacerlo, aunque ya lo he explicado antes, tenéis también un vídeo de apoyo. Y el tema de los comentarios. Reitero que es muy importante que pongáis comentarios cada vez que realicéis una actividad comercial, ¿vale? Cada vez que hagáis la primera llamada de calificación, le comentéis algún piso, agendéis una visita, hagáis una visita, os dejéis una reserva, que todo eso lo vayáis poniendo en comentarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada vez que pongáis el comentario tendréis más información guardada en la solicitud de ese cliente de todo lo que habéis ido haciendo o incluso un cliente que haya tenido anteriormente otro agente y haya recuperado vosotros porque lo ha dejado ir o ha vuelto a disponible para todos y lo habéis cogido vosotros también podéis ver los comentarios de ese agente que lo ha trabajado antes, ¿vale? Siempre con fecha y con hora, ¿vale? De cuando se puso el comentario. Y cada vez que pongáis un comentario, como ya os he dicho antes, se resetará el contador y podréis seguir trabajando con ese cliente, ¿vale? Y es muy importante que pongáis comentarios solo con información útil, ¿vale? Poner un comentario con un punto o con una raya simplemente porque no queréis perder a ese cliente no es válido. Y además juega en contra vuestra porque
no le estaréis dando el servicio o el seguimiento necesario a ese cliente. ¿De acuerdo? Dime, Verónica. Mira, por ejemplo, también una consulta que era cuando tú abres en la app la opción de coger un cliente, ya tú te lo asignas, pero te sale que te dice como que asignar cliente, como que tal vez alguien más ya lo tiene, o el cliente se creó 2 veces, o como te dicen, te sale disponible, pero el cliente realmente ya se creó otro perfil con ese mismo número, entonces es como que si estuviera duplicado. No, eso no puede ser posible porque al final cada entidad, cada cliente, cada propietario, o incluso cada agente, cada houser tiene un número asociado y ese número asociado es el número de identificación dentro de la plataforma. Entonces No, no se puede copiar. como que estuviera duplicado el cliente. Ahí lo que puede pasar no es que esté duplicado el cliente, sino que, como decía antes, no es lo mismo un cliente que una solicitud. Lo que puede pasar es que un mismo cliente, una misma persona, tenga asociadas más de una solicitud. Por ejemplo, que se haya metido dentro de nuestra página web y haya mandado una solicitud por diferentes pisos. Entonces, cuando tú te asignas un cliente con todas las solicitudes que tiene vinculadas. ¿Vale? Vale. Sí, es que eso me sale que veía esta opción y es que parece que Alemán está trabajando. Puede ser bastante confuso. Lo entiendo perfectamente, pero es importante que sepáis diferenciar lo que es un cliente y lo que es una solicitud, sobre todo dentro de la aplicación. Porque, por ejemplo, cuando elimináis, cuando le dais a lead rechazado, recordad que lead es solicitud. Entonces, lo que vosotros hacéis es rechazar una solicitud. Pero si ese cliente tiene más de una solicitud y solo rechazáis la primera, vais a seguir teniendo ese cliente con el resto de solicitudes que tenga. Entonces, para eliminar completamente a un cliente, tenéis que eliminar todas las solicitudes y rechazar todas las solicitudes que tenga. ¿He resuelto la pregunta? Sí, gracias. Estupendo. Bien, entonces, una vez hayamos hablado con ese cliente, es importante, pasamos al siguiente paso, que es proponerle una vivienda. Una vez sabemos cómo es y qué es lo que necesita, le vamos a proponer una vivienda. Lo primero que nos podemos encontrar es que ese cliente, como decía ahora Verónica, tenga una solicitud, como veis ahí en la diapositiva, con una vivienda asignada. Es decir, que nos haya pedido expresamente una propiedad en concreto. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, es la 3291. ¿Vale? Cada propiedad dentro de la plataforma tiene un número de referencia que es un número de cuatro cifras, de 4 dígitos. ¿Vale? Entonces, esta pantalla que veis es la que veis justo antes de asignaros a ese cliente. Pues en la misma llamada, lo que vamos a hacer es, no le vamos a preguntar toda la información, sino que lo que vamos a hacer, sobre todo si esa propiedad está disponible, se pueden hacer visitas, es agendar la visita lo antes posible. Pero para eso tendremos que repasar con el cliente en esa llamada las características, ubicación y requisitos con el cliente, los requisitos que pide el propietario, para saber si en un primer momento cuadran los requisitos que pide el propietario con las características de ese cliente. Repasar las características específicas de ese piso y la ubicación específica de ese piso con el cliente para asegurarnos de que le cuadre y directamente agendar la visita. No nos vamos a centrar en hacer toda la llamada de calificación. Igual ya podemos hacer todas esas preguntas a posteriori, en esa visita o más adelante. ¿Vale? Sobre todo, hacemos eso con las viviendas y las propiedades que estén disponibles. ¿Cómo podéis saber que una propiedad está disponible? Y muy importante esto, porque puede aparecer en el examen. No tendréis que preguntarle al City Manager. Simplemente os metéis dentro de la aplicación y la aplicación ya os especificará si esa propiedad está disponible o no, o a partir de qué fecha estará disponible. ¿De acuerdo? Para consultar la disponibilidad de una propiedad es en la aplicación donde tenéis que verlo. ¿Vale? Sobre todo, fijaros si tiene time slots. Los time slots, ¿qué son? Son horas concretas en días concretos para hacer visitas. ¿Vale? Que vosotros podréis ver para agendar directamente, para saber cuándo se van a hacer visitas a esos pisos y agendarlas más rápidos con el cliente. Entonces, si un cliente
yo me asigno un cliente que tiene una propiedad que yo veo en la aplicación que está disponible y que además tiene time slots, pues voy a llamar al cliente, le voy a repasar con él, porque lo más seguro es que haya mandado solicitudes por muchos pisos diferentes, voy a repasar con él, mira, me habías mandado una solicitud de un piso que tiene 3 habitaciones, que estaba en la zona de Gracia y que estaba por este piso. Además, el propietario me está pidiendo que la persona que vaya a llevar, que lleve tenga nacionalidad española, que tenga las 3 últimas nóminas y que gane un mínimo de 4.000, entre todos los que vayan a vivir, que ganen 4.500 euros. ¿Cumples con esos requisitos? Sí, vale, no hay problema. ¿Podrías hacer la visita este viernes a las 5 de la tarde? Que no tengo problema en ponerte esa visita porque el propietario me ha dicho que estará disponible para hacerla entonces. Sí, de acuerdo, tenemos una visita. No he tenido que preguntarle todo lo anterior, todas esas preguntas de las que hablábamos antes, y ya tengo una visita planificada con un cliente que a priori cuadra con ese piso, ¿vale? En el caso de que no tenga esa opción de cuadrar una visita con una vivienda asignada, pues tendré que buscar una vivienda. O que esa vivienda asignada no está disponible, pues tendré que buscar una vivienda. Le tendré que proponer una vivienda. Empezaré por las que hay dentro de la plataforma y estén captadas y cuadren con lo que él busca y cuadren también los requisitos con las características de ese cliente para agendar una visita con él. ¿Vale? Igual el piso por el que nos mandó solicitud ya no está disponible. Cuando le llame le tendré que decir, mira, te llamaba porque nos habías mandado una solicitud, me preguntaba si seguías buscando piso. Lamentablemente, el piso por el que nos mandaste la solicitud no está disponible, pero te puedo encontrar uno de características similares y ahí os da pie a preguntarle qué es lo que busca, todas las preguntas de las que habíamos hablado antes, pero también le podéis preguntar y a partir de ahí proponerle viviendas que estén disponibles en ese momento dentro de la aplicación, ¿vale? Y si no hay ninguna que le cuadre dentro de la aplicación, pues será el momento de buscar y captar una vivienda para ofrecérsela y agendar una visita con ese cliente, ¿vale? Para eso está la herramienta de Statefox. Statefox es una herramienta externa a Houseit que lo que hace es todos los anuncios de vivienda que hay publicados en los 8 principales portales inmobiliarios, pues los recoge y los filtra, lo más importante, entre los que son de agencia inmobiliaria y los que son de particular. ¿Para qué? Para que una agencia como nosotros pueda centrarse en los que están anunciados por particular y pueda contactar con los propietarios de los pisos que están publicados por particular. De esa manera podemos llamar a ese propietario, comentarle el cliente tan bueno que hemos filtrado para él y que están interesados en un piso como el suyo. Y si podemos agendar alguna visita. De esa manera le podemos encontrar una solución secundaria a ese cliente. Y de paso dar pie a una captación. Pero bueno, de eso ya hablaremos en el módulo de captaciones. Entonces, una vez hemos cuadrado una propiedad con un cliente, a ese cliente ya lo conocemos y esa propiedad ya sabemos que está disponible, pues tenemos un match, ¿vale? Y ese match lo tenemos que ahora transformar en una visita. Y para eso hay que coordinar una visita. ¿Qué pasa? Que en una ciudad hay muchos houses y una sola propiedad. Entonces, si todos tuvierais la posibilidad de hablar con ese propietario de esa propiedad, pues no le estaríamos solucionando nada al propietario, porque se encontraría con lo que ya tenía anteriormente, que es a muchos agentes inmobiliarios llamándole a la vez. Entonces, para eso que está el sistema de coordinación de visitas. Es decir, que hay una persona que recibe todos los perfiles de todos los agentes de Houseit y se los va comunicando al propietario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues hacer una serie de pasos para hablar con ese coordinador de visitas y que os agende la visita. Lo primero que tenéis que hacer, paso a paso, es tener clara toda la información del cliente y la propiedad. Es decir, que el cliente y la propiedad cuadren, no solamente en características, sino también en perfil. A partir de ahí, consultar la planilla de solicitud de visitas, ¿vale? Que es un documento que lo tenéis disponible también en los grupos de WhatsApp, ¿vale? Es un enlace a un Excel donde veis la disponibilidad que tiene para hacer visitas esa propiedad en concreto. O podéis consultar dentro de la aplicación, que es mucho más útil, los time slots que tiene esa propiedad. A partir de ahí, mandaréis la información del cliente al City Manager o a la persona que se encargue de coordinar visitas en ese momento para que presente el perfil al propietario y agende la visita, ¿vale? Es muy importante que sepáis a quién le tenéis que mandar esa información, quién está coordinando visitas en ese momento. ¿Cómo lo podéis consultar?
en los comentarios de esa propiedad concreta, ¿vale? ¿Y qué información le tenéis que mandar? Pues toda la que veis en negro a la derecha de la diapositiva. La referencia del inmueble que se quiere visitar, el día y la hora de la visita, el nombre del cliente, su teléfono, si tiene permiso de residencia o no, ¿vale? También puedes especificar cuál tiene, si tiene DNI, NIO o pasaporte, el número de personas que se mudan, qué perfil familiar son, si son parejas, si son amigos, si son compañeros de piso, si es una familia con X hijos. La situación laboral, aquí tenéis que poner la profesión, el tipo de contrato, la antigüedad y cuánto ganan, la duración del contrato de alquiler, si es corta o larga duración. No especificaremos los meses, pero si es corta o larga duración, como os había dicho antes, si es más o menos de 11 meses. Y la urgencia que tiene el cliente para mudarse, que puede ser inmediata o podemos especificar qué día como máximo tiene para mudarse. ¿Vale? Y otros datos de interés. Si tienen mascota, por ejemplo, qué tipo de mascota es. También si están buscando, si por ejemplo podrían avanzar algo de unos meses o pagar unos meses por adelantado, si van, por ejemplo, preaprobados con Finaer, etcétera, 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 ¿vale? Y toda esa información la enviamos por WhatsApp al coordinador de visitas. A partir de ahí, el coordinador de visitas manda y vende ese perfil al propietario con el objetivo siempre de poneros una visita y ahí lo que tenéis que hacer es esperar la confirmación de que se ha coordinado la visita por parte del City Manager o del coordinador de visitas en ese momento. Es muy importante que para hacer más fácil la función y el trabajo del coordinador de visitas, que pongáis toda la información posible y bien puesta en esa solicitud que mandéis, ¿vale? La plantilla de solicitud de visitas la tenéis también en el Notion. Y una vez tengáis esa confirmación de que la visita se ha agendado para tal propiedad a tal hora, se le comunica al cliente o con un WhatsApp, no hace falta tampoco llamarle solamente para confirmarle, aunque es recomendable, y le mandamos, por ejemplo, un WhatsApp con la fecha de la hora, o sea, le mandamos un mensaje conforme se ha confirmado la visita a tal fecha, a tal hora y que quedáis en tal sitio. Importante a la hora de quedar con un cliente y mandarle una ubicación. No le vamos a mandar nunca la dirección exacta del piso, porque ahí perdéis ya de cara a la visita el control, porque ese inquilino y mucho menos el piso y la planta, es decir, la puerta exacta del piso. ¿Por qué? Porque le dais pie o le dais la posibilidad a ese cliente, uno, que vaya directamente al piso y hable con el propietario directamente, con lo cual vosotros ya dejáis de importar y perdéis el trato, o si le dais a lo mejor el número exacto de la puerta, del edificio, que vaya y os lo encontréis el día de la visita llamando directamente al telefonillo, preguntando cuál es el piso que se alquila. Entonces, ¿qué podéis hacer? Marcar como punto de encuentro un punto concreto y que no haya lugar y cercano a la vivienda en el que no haya confusión o no pueda haber confusión. Por ejemplo, evitar, las paradas de metro. Quedamos en tal parada de metro. ¿Pero qué pasa con las paradas de metro? Que a lo mejor tienen 2 o más salidas. Entonces, puede haber confusión. Pero quedar, por ejemplo, en la puerta de un local concreto, como por ejemplo una farmacia que quede cerca del piso, pues es mejor. Y si no encontráis ningún sitio o no conocéis la zona, pues darle como mucho el número de enfrente o de al lado de la finca donde está el piso. ¿Vale? Entonces, una vez habéis coordinado una visita, recordad siempre que tenéis que cambiar el estatus de la solicitud, yéndolas a la solicitud, al botón azul de actualizar estatus y pasará visita planificada. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, pues aquí tenéis siempre el vídeo. Y a partir de aquí ya tenemos una visita coordinada, que es nuestro objetivo. Entonces, repasando esta diapositiva y este diagrama, lo que tenéis a la izquierda es las fuentes que tenéis de clientes, que de esas fuentes salen solicitudes, que esas solicitudes os las podéis asignar vosotros. Tendréis que hacer una actividad comercial, que las actividades comerciales son las que van marcadas en un círculo, que será el contacto de calificación. Ahí decidir que las decisiones están marcadas en un rombo, si es un buen cliente o no. Si no lo es, lo tendré que rechazar.
Y si sí lo es, me tendré que preguntar también como agente si quiero trabajar con ese cliente. Si no lo quiero trabajar, por ejemplo, porque sea un buen perfil, pero está buscando a muy largo plazo, tenéis la opción a la hora de actualizar el estatus de devolverlo a disponible para todos. Pero si sí quiero trabajar en ese momento con ese cliente, le haré una propuesta de vivienda. Si le interesa, será un match. Si no le interesa, le tendré que preguntar por qué. ¿Por qué no le acaba de cuadrar? De esa manera conseguiré más información para proponerle una nueva vivienda en el futuro. Entonces, a partir de ahí, lo que tendré que hacer es pedir la visita, mandar esa plantilla con la de solicitud de visita que hemos visto antes, con toda la información. Entonces se presentará el perfil al propietario y si acepta, tenéis una visita planificada. Una visita planificada, no, una visita coordinada. Una visita concreta con ese cliente. Y si no lo tenéis, pues, porque rechaza el perfil, le tenéis que proponer de nuevo una vivienda. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? ¿De más o menos cuál es el proceso? ¿Sí? ¿Se entiende? Estupendo. Entonces, importante el saber gestionar clientes en la aplicación. Sobre todo que lo sepáis añadir, ¿vale? Para añadir un cliente que venga de fuera de la aplicación, de vuestras redes sociales o de un contacto personal, importante primero que vayáis a la pestaña de los buscadores, al buscador de clientes, para aseguraros de que ese cliente no está dentro de la aplicación ya, que no existe ya dentro de la aplicación, y buscarlo, por ejemplo, por número de contacto. Por lo que le decía antes a Verónica, que el número de teléfono, el número de contacto, no se puede cambiar y está siempre asociado a ese cliente. Si no lo está, miré la pestaña de añadir nuevo cliente y pondré la información principal de ese cliente. Es decir, nombre, apellido, correo electrónico, país, es decir, la nacionalidad, la ocupación y poder poner un poco más de información en un comentario fijado. A partir de ahí, una vez lo haya guardado, la aplicación me dirá si quiero dejar el cliente tal cual está, dejarlo como persona o crearle una solicitud. Es decir, que sea un cliente con una solicitud. Si creo una solicitud, me pedirá que añada la información básica, es decir, los parámetros, igual que cuando lo edito, es decir, la zona en la que busca, el rango de precios y el número de dormitorios y me dará la opción de ya crear el lead. Si tenéis alguna duda, ahí tenéis el teléfono y entonces el vídeo de cómo hacerlo. Entonces lo que haremos será, en ese momento, cuando creemos el cliente, pasará automáticamente, muy importante esto, pasará automáticamente a nuestra lista de prioridad, a nuestra cartera de clientes en exclusiva. No irá a disponible para todos para que nos lo tengamos que asignar o se lo pueda asignar cualquier otro, ¿vale? Un cliente que yo creo es un cliente que me voy a quedar yo automáticamente, ¿vale? También lo podéis hacer de otra manera, para que un cliente vaya directamente a vuestra pestaña de prioridad, ¿vale? Que es yéndose a vuestro perfil y entonces veréis esta parte en la captura de la izquierda, abajo del todo, donde pone compartir página de perfil personal. Entonces, si os copiará en el portapapeles, es decir, como si hicieras un control-C a un enlace que cuando lo mandéis, por ejemplo, a través de un chat de WhatsApp, a través de un chat de Messenger, por ejemplo, le aparecerá esta pantalla al cliente donde el cliente se podrá registrar, como veis en el cuadrado de la derecha, y mandar esa información que aparecerá automáticamente en vuestra lista de prioridad. ¿Vale? De esa manera no tendréis que hacer ese trabajo de añadir vosotros el cliente. Simplemente mandáis ese enlace y que sea el mismo cliente el que deje sus datos y pase automáticamente a vuestra lista de prioridad. La lista de prioridad, como os decía antes, y para acabar de repasarla, podréis tener como máximo 3 clientes pausados. En un primer momento, os podréis asignar con un límite de 10 clientes de la pestaña de disponible para todos, de esa bolsa de clientes, ¿de acuerdo? Y cuando cerréis una operación, ese límite aumenta hasta 20. ¿Eso significa que solamente podéis tener hasta 10, 20 clientes en vuestra lista de prioridad? No, la cantidad es infinita. ¿Por qué? Porque en lo que no hay límite es en la cantidad de clientes que podéis añadir por vuestra cuenta. ¿Vale? ¿Esto ha quedado claro? Sobre todo que conozcáis las mecánicas de
dentro de cuántos clientes podéis tener en la aplicación. Si hay alguna duda, por favor, levantad la mano. Sí, dime, Martín. ¿Esos clientes que agrega uno también son por 72 horas? Sí, sí, Ok, correcto. ok, ¿De acuerdo? También se puede dar el caso en el que conforme vayáis empezando a captar, ¿de acuerdo? A captar una propiedad que vosotros captéis y que Houseit publique, por ejemplo, en portales, los clientes y las solicitudes de esos clientes que entren por esa propiedad automáticamente van a ir a vuestra lista de prioridad y tendréis la oportunidad, pero durante un máximo de 30 minutos. Si no contactáis, si no metéis ningún comentario durante 30 minutos, ese cliente que ha entrado por esa solicitud de ese anuncio en portales de un piso que habéis captado vosotros, ese cliente lo perderéis. ¿Vale? O sea, se os premia el hecho de la captación, de que hayáis captado algo, con que los clientes que entren por ese piso que habéis captado vosotros, os lleguen primero a vosotros. Y siempre los tendréis por urgencia de contacto. O sea, los que estén más arriba en esa lista, que todos están en forma de lista, serán los que para la aplicación es más importante que habléis con ellos primero. ¿De acuerdo? Entonces, es como una lista de tareas. Entonces, dentro de la aplicación, en la pestaña de disponibles, tendréis diferentes tipos de clientes y es importante que los conozcáis. Estarán los clientes que tienen, por ejemplo, la llama, ¿vale? Que la llama, que veréis que están marcados con una llama. La llama no significa que sean clientes que están más calientes. Lo que implica que tengan una llama es que esos clientes, cuando han dejado una solicitud con un número de teléfono, un bot automático, un chat automático de WhatsApp, les ha contactado, les ha abierto por WhatsApp y les ha hecho una serie de preguntas, preguntando una serie de información. ¿Vale? Y esa información la tendréis reflejada dentro de la aplicación en los detalles del lead dentro de la solicitud del cliente. ¿Vale? Por ejemplo, le hace preguntas sobre cuándo necesitas mudarte, qué es lo que estás buscando, preguntando un poco más de información previa antes de que vosotros le contactéis, lo cual no implica que vosotros no le llaméis para calificarlo más adelante. ¿Vale? Entonces, siempre es más interesante estos clientes que tienen la llama dentro de la pestaña de disponible para todos. Y luego están los clientes que tienen un número, ¿vale? Como por ejemplo, veis que tiene 6, un 6. Ese 6 o ese 3, 4, 5, el que sea, siempre que sea más de 1, es el número de solicitudes que ha mandado ese cliente. Es decir, es el número de pisos por el que se ha interesado ese cliente y que cuando yo me lo asigne, me asignaré toda esa cantidad de solicitudes, de consultas. ¿Vale? Todas esas consultas las podré ver cuando clique encima del cliente, en este caso Paul, clico encima de la solicitud de clientes que tiene 6 leads y podré ver, como veis en la página en la captura de la izquierda, todas las consultas que tiene. ¿Y cómo las podré ver todas? Simplemente haciendo scroll hacia la derecha podré ir viendo todas las que tiene de las diferentes propiedades por las que ha solicitado. Entonces, dentro de la aplicación, ¿cómo gestionar un cliente? ¿Cuándo voy a rechazar un cliente? Muy importante esto. Cuando no quiera pagar por nuestro servicio, cuando no busque más, cuando no sea un perfil solvente, cuando no transmita confianza y no responda a llamadas. ¿Cuándo voy a devolver a disponible? ¿Cuándo voy a ir a actualizar estatus y a devolver a disponible? Es decir, porque yo puedo voluntariamente coger ese cliente y devolverlo a la lista disponible para todos. Cuando sea muy buen perfil, yo lo haya calificado, haya editado lo que está buscando, haya puesto un comentario y lo haya trabajado bien, pero a mí no me interesa trabajarlo porque está buscando a muy largo plazo, a más de 2 meses vista. Entonces, ¿qué hago? Para que el resto de la comunidad no pierda ese perfil, cojo y lo mando de vuelta a la pestaña disponible para todos. ¿Y cuándo puedo pausar el temporizador de un cliente? Cuando busque a más de 2 meses vista, es un buen perfil y lo quiero conservar. Cuando es un cliente, por ejemplo, que me viene de una fuente personal, cuando sea muy, muy, muy buen cliente, es decir, es un cliente VIP, o cuando, por ejemplo, y esta es una recomendación que os hago, cuando estéis en proceso de cerrar un trato, un deal con un cliente, cuando ya os haya dejado una reserva
cuando estéis negociando ya con el propietario, cuando estés redactando el contrato, cuando estés en esa fase de cierre y ese cliente ya es completamente prioritario para vosotros, tendréis mucho contacto con ese cliente. Un contacto que será de varias veces al día incluso. Pero ¿qué pasa? Que es muy probable que no os acordéis siempre de poner un comentario. Y es muy importante para, incluso como política, para cobrar la comisión, que ese cliente lo hayáis trabajado y lo hayáis mantenido en vuestra lista de prioridad. Entonces, para aseguraros de que no vais a perder ese cliente, mi recomendación es que a esos clientes en los que estáis en fase de cierre, los pauséis también. Consejos útiles. Sobre todo, usa y confirma la información previa. Escucha un 70 y habla un 30, en ese orden, siempre. Un buen vendedor y un buen agente siempre es el que habla menos de lo que escucha. Y escucha primero para hablar después. Que la información es poder y a más información tengáis mucho mejor y se os hará más fácil vuestro trabajo. Que creéis confianza con el cliente. Al final la confianza es la base de este trabajo y un cliente o un propietario con el que no tenéis confianza es un cliente con el que no vais a trabajar y del cual no vais a conseguir resultados. Al final justifica tu comisión con tu trabajo. Es decir, en este trabajo siempre hay que ser constante y hacer muy bien el trabajo en cada uno de los pasos para aportar valor a ese cliente, para que luego entienda el cliente o intuya que lo que estáis haciendo vosotros es un trabajo que tiene valor y que por lo tanto tiene que pagar por ello. Y ser pacientes y serviciales cuando haga falta y claro y directo cuando sea necesario. Sobre todo en esta fase en la que estamos ayudando a ese cliente, cuando le estamos buscando algo, cuando es el momento de presentarnos como alguien servicial. Al final estamos tratando con personas. Pero cuando llegue el momento, por ejemplo, del cierre, tenéis que ser conscientes de que tendréis que marcaros como profesionales claros, directos, firmes y aprovecharos ya de esa confianza que habéis creado con ese cliente. A la hora de llamar por teléfono, presentaros de inmediato y presentaros de manera adecuada. Por ejemplo, hola, buenas, soy Andrés, te llamo de Houseit. No llaméis, hola, buenas, soy Andrés. ¿Quién te va a decir? ¿Quién eres? Hola, buenas, soy Andrés, de Houseit, la plataforma de alquiler. ¿Alquiler de qué? Alquiler de vivienda, ¿de acuerdo? Utiliza el nombre del cliente y el título adecuado. Siempre intentad mantener cierta distancia al principio, hablar de usted y hablar con respeto y con educación al cliente para luego preguntarle si le puedes tutear, por ejemplo, y de esa manera acercáis un poco la distancia o recortáis un poco la distancia y creáis confianza. Sonríe, habla despacio, con claridad y utiliza un tono profesional. Sobre todo, tomad notas cada vez que hagáis una llamada de calificación, porque recibís mucha información y no os vais a acordar al final de la llamada de toda. Y entonces, a la hora de pasar toda esa información a la aplicación, os vais a dejar cosas. Por eso es importante que, igual que estáis llamando, estáis tomando notas en una libreta o un folio, por ejemplo. Estableced el objetivo de la llamada desde el principio. Si yo llamo a un cliente que no tiene nada del que no tengo nada de información, pues me voy a plantear todas las preguntas que tengo que hacerle. Si tengo información previa, pues primero voy a confirmarla y ver si ha cambiado. Si ese cliente ya lo conozco, ya lo he trabajado, pues mi objetivo será proponer una vivienda y cerrar la visita. ¿Vale? Marcaros un objetivo siempre de lo que queréis conseguir o si tenéis varios objetivos con una llamada, apuntároslos antes para no dejaros nada. Tened paciencia porque al final lo que estáis haciendo es trabajar con personas. Manteneros positivos y sed educados. Sobre todo, yo siempre recomiendo que si un día no tenéis un buen día y no entráis con buena actitud a hacer llamadas, no lo hagáis, porque lo único que hacéis es dar una mala experiencia al cliente y quemarlo y jugar contra vuestra, porque al final tiempo que estáis perdiendo. Haced las preguntas correctas y aprovechad el máximo cada llamada de telefónica. Lo que puedo hacer en una llamada, no hacerlo en 2 o en 3, en el mismo día. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante preparar la llamada y escribirme para no olvidarme todo lo que quiero sacar de esa llamada. Confirma continuamente la información que recibes y ahí entra la coletilla que os decía en el módulo anterior que tengo, que es la de acuerdo, que siempre la utilizo para reforzar y que quede claro todo el rato lo que voy diciendo para que la información quede clara, porque al final lo que estoy haciendo es llamar por teléfono y la comunicación no tiene ese 100% de claridad que podría tener a lo mejor una conversación cara a cara.
Y termina la llamada siempre dejando claro el siguiente paso. Es decir, si yo he conseguido el objetivo de mi llamada, lo que voy a hacer para cerrar la llamada es decir al cliente, el siguiente paso, lo que voy a hacer a partir de ahora contigo será esto. Si yo, por ejemplo, he conseguido en una llamada tener un match con una propiedad que le he comentado, cierro la llamada diciéndole al cliente, el siguiente paso, lo que voy a hacer ahora es llamar al propietario, comentarle tu perfil y intentar cerrar una llamada. Cuando la tenga cerrada, voy a volver a ti y te la confirmo por un WhatsApp. Y así el cliente ya estamos poniendo en la cabeza del cliente cuál va a ser el siguiente paso. Y para terminar, consejos útiles. Lo que os decía en el módulo anterior, poneros a vosotros en primer lugar, no os enamoréis de ningún cliente, es decir, no os sintáis responsables de un cliente. Al final, ved a un cliente como una oportunidad de negocio, no como va a sonar un poco feo, no simplemente como una persona, ¿vale? Y que sepáis distinguir si esa oportunidad de negocio es lo bastante buena para dedicar vuestro tiempo. Con los clientes con los que vayáis a trabajar, sed pacientes. Al final estáis trabajando con personas y las personas, por definición, son complicadas. Marcaros unos objetivos de contacto, sobre todo con el City Manager, que serán más o menos altos, dependiendo del tiempo que le queráis dedicar o el tiempo que veáis que os toma dedicar a esas llamadas de calificación. Y, sobre todo, mantener el ritmo. No hacen un día 30, el otro día hago 2, el otro día hago 5, el otro día hago 10. No, si vais a hacer un número de llamadas, que los hagáis de manera constante y que no tengáis miedo a rechazar ningún cliente. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Recordad que las primeras llamadas de este tipo las haréis en la sesión práctica del miércoles y si queda alguna pregunta, es el momento. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo tratar a clientes o cómo es el trabajo? ¿Alguna duda? ¿Algo que me haya dejado? ¿No? Pues listo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por la atención y ahora en 10-15 minutos hacemos la última sesión formativa de esta manera. Tenéis el link, como siempre, en el Notion. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente módulo. Que vaya bien.